La mayoría de las personas se pasa su vida tratando de generar más dinero. Trabaja, ahorra, invierte y construye patrimonio. Pero muy pocas se hacen la pregunta realmente incómoda. ¿Qué pasa con todo eso si ya yo no estoy? Y es que una cosa es construir riqueza, la otra es preservarla y una completamente distinta es transmitirla a otra generación. Y es eso, muchos de nosotros solo nos enfocamos a lo largo de nuestra vida en la acumulación y en la creación de riqueza, y eso es solo una etapa. Por eso hoy quiero hablarte de uno de los conceptos quizás más olvidados en el mundo de las finanzas personales e inversiones, y es hablar de patrimonio y sobre todo de sucesión. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy quiero hablarte de este tema de la sucesión y del patrimonio porque siento que es una realidad que poco se toca en el mundo de las inversiones y de las finanzas personales, por así decirlo, y creo que viene de quizás algunas creencias de años atrás o de generaciones atrás y un cierto miedo incluso a la muerte, ¿no? Es un tema hoy por hoy todavía tabú del que poco se habla porque se tiene miedo o porque se piensa, no sé, que somos inmortales, ¿no? Y no es así. Eh, es una realidad y hay que afrontarla. Y mientras mejor te prepares para eso y mejor prepares a tus a tus seres queridos, pues mejor les va a ir, ¿no? Porque muchas veces construiste, si tuviste la fortuna de crear un gran patrimonio, pues pero no lo disfrutaste, ¿qué pasa con él una vez que no estás, ¿no? Y aquí el primer tema del que quiero hablar y quiero abordar, aunque ya lo he tocado en prácticamente todos mis videos, es el tema del patrimonio, ¿no? Y ¿qué es qué es el patrimonio o cómo se mide el patrimonio? Básicamente el patrimonio es lo que tienes menos lo que debes. Porque, y esto hay que entenderlo, porque muchas veces nos enfocamos solo en generar más dinero, en cobrar más, en facturar más. Pero bueno, por ahí es muy sabido y incluso en otros videos he mencionado una historia real de cómo abre, por ejemplo, un libro que me gusta mucho, que es La psicología del dinero, y habla de un conserje, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, él tuvo una vida muy austera y finalmente cuando muere, pues el tipo hereda, o sea, o deja en herencia una gran fortuna, ¿no? Y muestra la analogía de otra historia real de un gran banquero o de un gran empresario que vivía al día porque estaba muy endeudado. Entonces, este concepto del patrimonio es muy importante porque siempre siento que hay que pensar en función del patrimonio. Por ahí, no sé, las personas que tienen pisos propios se olvidan del piso o solo piensan en el alquiler del piso, cuando en realidad su patrimonio está constituido por el valor de ese piso, obviamente, como digo, menos los gastos que tienes. Entonces, bueno, quizás el primer concepto para abordar toda esta temática de la sucesión es entender cómo se constituye ese patrimonio y no solo pensar en lo que estás ingresando día a día, sino eso, en lo que te está quedando al final luego de pagar tus deudas. Y aquí aclarar ese concepto que dije al principio, y es que quizás todo el contenido que consumimos o todas las ideas relacionadas a las inversiones en general vienen enfocadas al hoy o al mañana, aunque yo hablo mucho del largo plazo, pero siempre es pensando, bueno, en qué voy a invertir, en cómo voy a generar esa rentabilidad, pero bueno, la realidad es esa, cómo la voy a transmitir o cómo la voy a disfrutar al final del camino, cuando me llegue la vejez. Y aquí hay que entender muchos conceptos. De hecho, tengo un video en el que hablé mucho de fiscalidad y es importante que lo veas si no lo has visto, porque quizás el tema de la inflación de la que siempre hablo y ese interés compuesto que sirve para combatir la inflación, y por otro lado los impuestos, es decir, tanto la inflación como los impuestos
son dos aspectos que pueden mermar mucho tus ganancias o tu construcción de patrimonio y por ende esa sucesión que le puedes dar. Y te pongo aquí un ejemplo rápido. Muchas personas, bueno, tienen por ahí, están construyendo un patrimonio que le van a heredar a sus hijos. Pero no sé, si te encuentras en un país como España, una vez que ya no estás y que esos hijos quieren usar ese patrimonio, por ahí Hacienda se puede llegar, o sea, pues, digamos, como uno dice en Monopolio, pasar por Go, pero en vez de cobrar 200, pues estarle entregando cerca del 50% de ese patrimonio a Hacienda. Entonces tú dices, wow, estuve tantos años construyendo ese patrimonio para heredarlo a mis hijos o a mis familiares o incluso a una caridad para que Hacienda se lleve casi el 50% de todo mi esfuerzo. Por ahí puede no parecer justo. Y por eso hay que crear esa estructura de sucesión para optimizar ese patrimonio y poder heredarlo, o incluso cuando uno lo vaya a usar en su vejez, pues usarlo de la mejor manera y de la manera más óptima. Y cuando hablo de óptimo es, bueno, que nos quede una mayor cantidad de dinero, ¿no? Y aquí te doy un dato, hay una estadística muy conocida en la administración patrimonial, digamos, generacional, y es que dicen que, bueno, la primera generación crea el patrimonio, la segunda lo administra y la tercera lo disuelve o lo consume. Y es eso, porque hubo una falta de planificación y son recursos así como por ahí hay no sé, toda una temática o toda una línea de pensamiento sobre, bueno, la conservación de los recursos del planeta donde vivimos. Bueno, pasa exactamente lo mismo con nuestro patrimonio, con nuestro dinero. Hay que planificarse, hay que entender, como expliqué en ese video de fiscalidad, cuáles son esos incentivos fiscales o esas características de las cuales no solo yo, sino mis futuras generaciones se pueden beneficiar. Y aquí, lamentablemente, muchos temas de inversiones y de finanzas no pueden generalizarse porque dependen mucho no solo del perfil de personas, sino de la geopolítica, ¿no? O del entorno del país donde te encuentres. Entonces te invito también a que el tema de la sucesión lo veas con alguien conocedor de estos temas en el país que te encuentras, porque bueno, cambia mucho. Te podría contar, por ejemplo, experiencias mías en Venezuela o aquí en España, que aunque quizás ha sido la misma problemática, han tenido resoluciones completamente distintas, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco muchas veces en el tema de las inversiones, es como ir al médico, ¿no? Aunque un médico pues entender más o menos cómo funciona el protocolo, no sé, para una fractura, bueno, hay que ver cada caso aislado. Pasa un poco parecido con todo este tema de la construcción y el mantener ese patrimonio. Pero es muy importante sentarse a planificarlo con tiempo, con determinación, para saber que realmente estamos, bueno, entregando o nosotros mismos. Vuelvo y repito, si tú estás viendo este video y eres una persona, no sé, soltera, que digamos no tiene ningún tipo de carga familiar, tú también te puedes ver beneficiado, porque por ahí puedes pensar, bueno, la sucesión es a mi yo del futuro, de aquí a 20, 30, 40, 50 años, cuando me jubile, ¿no? Y eso, muchas personas por ahí estuvieron aportando a un sistema de pensión privados, por ponerte un ejemplo, pero cuando ya van a ser
uso de él, pues tienen que deducir una gran cantidad de impuestos. Y eso se puede evitar de muchas maneras. Entonces, te invito a que te planifiques, a que te sientes, a analizar de qué manera y qué instrumentos existen en el mercado para que te puedas beneficiar de esa transmisión de valor, ¿no? Porque por ahí muchas veces, no sé, te pongo un ejemplo, con el boom de las criptomonedas, mucha gente quería eh, invertir en criptomonedas y muchas personas se hicieron, digamos, millonarias con las criptomonedas, pero bueno, dependiendo del país, no sé, esa fortuna que generaste con las criptomonedas o que las tienes en, no sé, en una wallet, no sé, se te da la oportunidad y generaste una riqueza tal que te quieres comprar un piso. Ok, ¿cómo materializas ese dinero a tu cuenta? ¿Cómo lo pasas de blockchain a tu cuenta? Pues tienes que pasar por caja de agencia tributaria, por así decirlo, y pagar impuestos. Cuando, bueno, quizás ese no era el mejor instrumento y podías invertir o acomodar tu estructura de otra manera para que, bueno, no tuvieses que pagar tantos impuestos y poder aprovechar más ese dinero, ¿no? Yo creo que de eso se trata este video, entender un poco cómo nosotros y otras generaciones se pueden beneficiar de lo que estamos construyendo hoy de la mejor manera. Y otro tema que me parece importante y que lo he vivido yo personalmente es cuando se habla de sucesión, simplemente se piensa en herencia, ¿no? Y no es solamente esa parte, no se hereda solamente riqueza y dinero, sino también estructura, es planificar, documentar, educar a las personas o a las generaciones que vienen detrás de, por ejemplo, cómo estás tú creando tu sistema financiero de ahorro y de inversión para que el día que tú no estés, ellos estén educados y documentados de dónde buscar la información, cómo utilizarla y cómo beneficiarse de eso, ¿no? Te pongo quizás el ejemplo otra vez de las criptomonedas. Por ahí, si eres una persona muy obsesionada con el tema de las criptomonedas y las estuviste albergando en una ledger o en uno de estos dispositivos offline, pero los tienes guardados con tu frase semillas por ahí, y las personas que vienen detrás de ti, tus hijos, ni siquiera saben que eso existe o no saben dónde están tus frases semillas o tu contraseña del banco. ¿Qué pasa, no? Yo creo que es eso, es una conversación o una estructura que hay que tener que muchas veces se evita porque nos da miedo, pero bueno, hay que pensar en las otras personas y ponerse en la posición de ellos para hacerles eso, el camino mucho más fácil. Bueno, y ya para finalizar, quizás este es uno de los videos más reflexivos que he hecho, pero también te invita a la práctica y es a sentarte y a entender tu patrimonio, tu generación de riqueza, también como algo que puedes heredar, y que en función a eso tienes que crear una estructura de transmisión de riqueza, como digo, a tus hijos o, no sé, a una organización o a lo que sea que quieras hacerlo, si llega el momento en que, bueno, no lo disfrutaste tú al 100%. Así que eso, te invito realmente a que te sientes un poco y veas esa película completa y entiendas cómo puedes protegerte no solo a ti, sino a las personas que más quieres. Y si lo deseas, puedes dejarme cualquier duda en los comentarios que realmente estaré muy complacido en responderla y en ayudarte
un poco si te quedó alguna duda. Y nada, invitarte a que te suscribas al canal, a mi newsletter, que por lo general estoy compartiendo este tipo de reflexiones más, quizás de una manera más directa. Y nada, nos vemos en el próximo video.